tenía asistencia de estudiantes, y se dieron descanso. ¿Algún problema, Hugo? Estaba comunicando con la coordinación, pero ya les avisé también que ya se resolvió. Muy bien. Solo estamos dando ingreso. Muy bien. Bueno, entonces vamos a iniciar porque estamos demorados, estamos tarde. No sé qué pasó, que no sé si no recibían el correo o algo sucedió que no había asistencia. Bien, entonces vamos a iniciar. Buenas tardes a todos. El enlace no les llegó. Llegó Ronnie, muy bien. De acuerdo, sí. Estas cosas también a veces fallan, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, de acuerdo. Sí, me extrañó. Yo dije, de repente me dieron descanso. Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Me alegra que estén bien. Buenas tardes. Vamos a continuar. Solo quisiera que me sean favor de recordarme en qué principio nos habíamos quedado. Ya En se el resolvió. principio de consentimiento. Muy bien, gracias, le agradezco el recordatorio. Les decía que ya se resolvió el problema de la plataforma. Ya tenemos en la otra sección, ya ingresaron la mayoría, muy pocos según el listado que tengo, ya ingresaron, entonces ya no hubo inconveniente con la capacidad de acceso. Bien, entonces estábamos viendo el principio de consentimiento, creo que lo habíamos agotado. El principio de consentimiento es muy importante porque, como les decía, ante el notario las personas llegan voluntariamente, es decir, las personas llegan con su consentimiento, llegan a manifestar ese consentimiento. Las personas lo que le van a manifestar al notario es que desean realizar algún acto o algún contrato, no sencillamente que sea que desean vender o que desean comprar algún bien. Entonces, ahí es cuando actúa el notario. Ya habíamos dicho que el consentimiento se va a materializar con la firma. La firma, tratadista italiano Tavares de Carvalho define la firma como la representación gráfica del consentimiento. Y cuando la persona no puede o no sabe firmar, lo hará con su impresión dactilar o su impresión digital. Esto está regulado en el artículo 29, numeral 12 del Código de Notariado, donde se determina que la persona va a firmar y si no puede firmar, dejará la impresión dactilar del dedo pulgar derecho. En su defecto, no puede, lo hará con otro que debe de especificar el notario, ¿no? Que puede ser el otro pulgar izquierdo o puede ser el meñique derecho o el índice derecho, pero el notario tiene que especificar en la escritura que no sabe firmar y que deja la impresión dactilar del dedo pulgar izquierdo, del dedo pulgar derecho o cualquiera de los dedos que tienen su denominación. Bien, entonces, pero en este caso, tal como lo regula el artículo 29 en el numeral 12 del Código de Notariado, además de la impresión dactilar o digital, debe de firmar un testigo a su ruego. Eso lo encontramos regulado en el artículo 29, numeral 12. Debe de firmar un testigo a su ruego. Bien, si no hay dudas, comentarios, observaciones en cuanto a este principio de consentimiento, entonces vamos a pasar al siguiente, que es el principio de fe pública. Eso es lo que vamos a estudiar. No sé si hay alguna duda o algún comentario. Licenciado, disculpe, ¿podría repetir qué dijo que era la firma? La firma, les decía, es la representación gráfica del consentimiento. Si vemos la definición que da este tratadista italiano, nos dice que es la representación gráfica. Es decir, que yo puedo hacer mis iniciales, puedo hacer cualquier forma mi firma. Muy bien, ahí lo está escribiendo Alan. Gracias, Alan. Lo que sucede es de que, bueno, este comentario lo decía en una otra sección. Yo no consigo por qué hay instituciones donde exigen que la firma de la persona sea como está en el documento de identificación. Pues la verdad es que la firma cambia, la firma va variando. No es lo mismo cuando, bueno, yo me colegié en el año 86
y la firma con la que autorizo los instrumentos públicos ha variado. Hasta el grado que mi firma varió cuando presenté un documento en el registro de la propiedad de Quetzaltenango, me dijeron que no me lo inscribían porque mi firma había cambiado, que no correspondía. Es decir, la firma cambia con el transcurso del tiempo, por alguna enfermedad. Sí, Diana, le escucho. Perdón que lo interrumpa, licenciado. ¿En qué artículo dijo que estaba lo de la huella dactilar? Artículo 29, numeral 12. Artículo 29, numeral Sí, 12 del Código del Notariado, ¿verdad? Código notariado. Impresión Gracias. digital, impresión dactilar. En notariado no usamos el término huellas. Ah, ok. No lo usamos. Bien. Gracias. Entonces les decía que hay instituciones, inclusive órganos de jurisdicción, que quieren que la persona firme como aparece en el documento de identificación. Eso no porque el notario tiene fe pública. Por eso el notario, para eso el Estado le confiere esa facultad, que el notario da fe, se tiene por cierto, se tiene por verdadero que esa firma, sea que diga el nombre, sea que se lean las iniciales, sea que es ilegible, esa firma representa el consentimiento de la persona que ha realizado un contrato, es decir, la persona que ha ejercido un derecho o que ha contraído una obligación. Por eso la fe pública, cuando preguntamos qué es la fe pública, y algunas veces dicen, es aquella que tiene el notario, pero ¿a qué? ¿A qué? ¿Y dónde está? Hay que buscarla. ¿Dónde está? Aquella que tiene el notario, hay que buscarla. ¿Dónde está? Porque eso es aquella. No, la fe pública. ¿Se acuerdan ustedes cuando estudiaron teoría del Estado? Cuando ven que el Estado tiene una posición de jus imperium, una posición superior. Y con esa facultad que le confiere esa posición de jus imperium, él tiene la fe pública. El Estado es el único que tiene la fe pública. Pero con esa facultad del jus imperium, el Estado se la traslada a ciertos funcionarios. Oiga, ¿cómo hago énfasis? Funcionarios. El Estado le traslada la fe pública a ciertos funcionarios. ¿Y cómo se la traslada? No le va a decir, mira, aquí te doy un pedacito de fe pública, porque yo tengo fe pública, porque soy el Estado, y le voy a dar a los jueces, le voy a dar a los registradores, le voy a dar a los funcionarios, le voy a dar a los notarios, un pedacito de fe pública. No, el Estado se la traslada al notario o a los ciertos funcionarios a través de la ley. Por eso el artículo 1 del Código de Notariado, ¿quién se recuerda qué decreto es el Código de Notariado? Ana Lucía Quiñones, ¿se recuerda? O Ana Cruz, o Génesis Galilea. A ver qué dice Carla Hernández, 314, María Isabel, muy bien, nadie de las que muy bien. El Código Notariado es el decreto 314 del Congreso de la República. Y entonces el artículo 1 determina el notario tiene fe pública. Ahí está. El Estado, a través de la ley, le confiere al notario esa facultad. Es una facultad, es un atributo, es una potestad que tiene el notario de robustecer, es decir, de darle esa categoría especial a los actos o contratos que autorizan. Vean cómo la legislación insiste, actos o contratos, actos 1, contratos 2 o más. Entonces la legislación insiste que el notario tiene fe pública para autorizar actos o contratos. Y entonces vemos ahí que el notario tiene esa facultad. Pero la fe pública, como es del Estado, no solo la tiene el notario, hay otros funcionarios. Porque en el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil se determina que los documentos extendidos por notario, funcionario público, empleado público en ejercicio de su cargo, producen fe y hacen plena prueba. 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y entonces vemos ahí que esa facultad que tiene el Estado la va a diluir, la va a distribuir para
mantener en armonía a la sociedad. Hay veracidad, se tienen por ciertos, producen fe, hacen plena prueba. Eso hacen plena prueba, quiere decir dos aspectos. Hacen prueba dentro de un juicio como abogados. Ustedes saben que como abogados, me imagino en su curso procesal civil y mercantil, entre los requisitos de la demanda, tienen que proponer los medios de prueba con los que van a demostrarle al juez los hechos que están argumentando, ¿no? Les proponen los medios de prueba. Y en el Código Procesal Civil y Mercantil, creo que es 126, 128, están regulados los medios de prueba. Dentro de ellos son los documentos. Documentos. Y lo que extendemos los notarios son documentos. Pero esos documentos no es documento cualquiera, tiene fe pública, se tiene por cierto. Es una presunción de verdad, es una presunción de veracidad. ¿Por qué es una presunción? Se presume que es cierto. Mientras no haya una persona que vaya a redarguir de nulidad o de falsedad el instrumento público. Y entonces así vamos a encontrar fe pública notarial, fe pública administrativa, fe pública registral, fe pública judicial. Ahí vamos a encontrar las clases de fe pública. Y esos funcionarios que hemos mencionado, por ejemplo, el registrador civil, el registrador electrónico de poderes, de archivo de protocolos, el registrador de la propiedad, el registrador de mausoleos, el registrador mercantil, pues, los documentos que ellos extienden se tienen por cierto. Los jueces, las resoluciones que dictan, se tienen por ciertas, porque tienen fe pública judicial. Y lo que extendemos los notarios, los documentos que se llaman instrumentos públicos, ya vimos que son 7, su contenido se presume que es cierto. Ese es el principio de fe pública. No sé si hay alguna duda, algún comentario, ya sea de este o los anteriores que hemos visto, los anteriores principios. Bien, entonces vamos a continuar y vamos a llegar al principio de publicidad. En el principio de publicidad vamos a encontrar, haciendo memoria de nuestro querido amigo, en paz descanse, el doctor Bonel G. Mejía, exdecano de la facultad, en la Constitución Política de la República. Vamos a encontrar en el artículo 30 de la Constitución Política de la República el fundamento constitucional, cómo está regulado el principio de publicidad. Le voy a pedir favor, vamos a ver, Carla Hernández. Sí, les quiero pedir favor, yo imprimí ya el listado. Tengo estudiantes que aún me aparecen solo con un nombre, por ejemplo, Ana Cruz, Carla Hernández, y me aparecen solo con un nombre y un apellido. Entonces, yo sí les voy a pedir favor, se los pedí en la primera sesión, que en su perfil, consignen su nombre completo, por favor. Por ejemplo, Diana Elizabeth Díaz, me imagino que es García, pues tiene su nombre completo. Si su nombre es un nombre y un apellido, pues me escanean su carnet de la universidad o su documento con el que acrediten y me lo remiten al Classroom, por favor, ¿sí? Esto porque yo ya tengo, hoy en la mañana imprimí los listados que me proporcionó Control Académico y para comparar, el listado que me va a guiar es el de Control Académico, no este que tengo aquí en la plataforma. Entonces, si no aparece el nombre completo, no puedo mandarle las variantes. Y eso les pedí favor la primera semana, el primer día que nos reunimos, les pedí favor que consignaran su nombre completo, por favor. Bien. Entonces, vamos a ver aquí. Ahora ya ingresaron más de 100, ya creo que ya está resuelto el problema en cuanto a la capacidad. Vamos a ver si está Alan Cosillo. Alan Cosillo, creo que Alan participó la vez pasada. Aquí estamos. Usted es el ingeniero, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, ingeniero. Gracias. ¿Tiene su Constitución Política de la República al alcance? Sí. Le voy a pedir favor de alzar un poquito la voz para que todos podamos Sí, la escuchar. tengo. Sí, gracias, ingeniero. Bien.
Entonces, el artículo 30 de la Constitución, vamos a leer, vamos a escuchar a Alan, al ingeniero Alan, el artículo 30 de la Constitución Política de la República. Lo voy a leer. Artículo 30. Publicidad de los actos administrativos. Todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener en cualquier tiempo informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia. Muy bien. Gracias, ingeniero. Entonces vamos a ver ahí qué en este artículo constitucional del principio de publicidad, ¿qué encontramos del principio de publicidad para aplicarlo al campo del derecho notarial? Pues vamos a encontrar dos elementos muy importantes. Vamos a encontrar que nosotros no somos parte de la administración pública, nosotros ejercemos en una forma liberal, como lo vamos a ver cuando entremos, es el artículo 30 de la Constitución Política, Michelle. Nosotros ejercemos en forma liberal, es decir, no recibimos sueldo del Estado. Sin embargo, la legislación nos equipara, nos considera, nos refuta como funcionarios públicos. Entonces, de nada. Entonces tenemos ahí, ¿qué podemos encontrar en el artículo 30 relacionado con el notario? Pues vamos a encontrar que puede pedir informes, copias, reproducciones, certificaciones. El notario extiende copias, el notario extiende certificaciones, el notario proporciona informes, es decir, información. Llega la persona y le manifiesta, mire, quiero consultar una escritura. Ya vamos a ver más adelante cuando veamos un poquito más. Quiere consultar una escritura, entonces ahí hay una consulta. O le dicen, mire, necesito el testimonio con base al artículo 66 del Código de Notariado es la copia fiel de la escritura matriz. Es una copia. Lo que le damos a nuestros clientes es una copia. Nosotros le llamamos testimonio. Algunos le llaman primer testimonio, pero lo correcto es testimonio. Extendemos certificaciones también. En los asuntos de jurisdicción voluntaria, ¿se acuerdan las normas que integran el derecho notarial? Derecho notarial puro, derecho notarial aplicado, normas de jurisdicción voluntaria. Pues en las normas de jurisdicción voluntaria, y específicamente en el artículo 442 del Código Procesal Civil y Mercantil, van a encontrar ustedes que el notario puede extender una certificación de ese expediente. Entonces, esa es la relación. Nosotros extendemos copia simple, extendemos testimonio, que son copias, extendemos copias legalizadas, extendemos certificaciones, y si la persona llega a la oficina y quiere consultar algún instrumento público que nosotros tengamos, pues también podemos proporcionarle, evacuar esa consulta, esa duda, ¿verdad? Esa petición de ver el instrumento público. Esa es una relación. Pero yo creo que lo más importante y a lo que le tenemos que poner mucha atención, y si pueden ahí subrayen estos elementos, yo por eso les digo, es importante tener sus códigos físicos, ¿no? Porque si tenemos nuestros códigos físicos podemos subrayarlos, podemos anotar ahí. Y van a ver que cuando sea su evaluación no les va a costar si tienen sus apuntes, porque ya sé dónde está esa pregunta, dónde está la respuesta, ¿no? Porque como tiene que tener fundamento jurídico, porque aquí les responden muy bien, pero no tiene fundamento jurídico, entonces no puedo calificar. Ese es el requisito para ir cumpliendo con las respuestas. Y entonces, anoten esto, vean, pónganle mucha atención a esto, si no lo pueden anotar. ¿Qué otra relación tiene con el notario? En este apartado, salvo, voy a leer esta parte que hay que ponerle mucha atención, salvo que se trate de asuntos militares, no nos interesa, o diplomáticos, pues tampoco por el momento, de seguridad nacional. Esto sí, o de datos, información, datos suministrados por particulares, ¿sí? Bajo garantía de confidencia. ¿Quiénes son nuestros clientes? Los particulares. Ellos son los que llegan a buscar al notario porque necesitan o desean realizar un negocio jurídico,
un acto o un contrato, dos o más, un acto, o un contrato, dos o más, pues necesitan eso. Necesitan realizar ese negocio jurídico y los datos, la información que nos van a suministrar, el precio, la ubicación, las condiciones, los documentos que nos proporcionan, los recibimos en calidad de confidencia. ¿Por qué? Porque como profesionales tenemos derecho al secreto profesional. Toda la información que recibimos, sin que nuestro cliente nos lo diga, es en calidad de confidencia. Entonces ahí está la relación del artículo 30 de la Constitución. Uno, porque extendemos copias, extendemos certificaciones, podemos dar consultas. Y dos, porque toda la información que recibimos de los particulares, que son nuestros clientes, que pueden ser personas individuales, pueden ser personas jurídicas, los recibimos en calidad de confidencia por el secreto profesional. Lo vamos a ver más adelante, cuando veamos la ley de colegiación profesional obligatoria, cuando veamos el código de ética profesional y cuando estudiemos entre la otra semana el contrato de servicios profesionales, que la información que recibimos, la recibimos en calidad de secreto profesional y como consecuencia en calidad de confidencia. Ahí está, prácticamente ahí estamos los notarios en ese artículo 30. Bien, vamos a ver con Rosita Ivonne Gutiérrez. ¿Tiene su constitución, Rosita? Sí, licenciado. Te voy a pedir favor el 31. Vamos a ver qué encontramos ahí para anotar. Acceso a archivos y registros estatales. Toda persona tiene el derecho de conocer lo que de ella conste en archivos, fichas o cualquier otra forma de registros estatales y la finalidad a que se dedica esta información, así como a corrección, rectificación y actualización. Quedan prohibidos los registros y archivos de filiación política, excepto los propios de las autoridades electorales y de los partidos políticos. Muy bien, gracias. Entonces veamos ahora qué encontramos ahí para el notario. Porque estamos viendo el fundamento constitucional y el principio de publicidad. ¿Qué encontramos ahí para el notario? ¿Qué podemos encontrar? Vamos a encontrar, y pónganle mucha atención a esto, porque esto nos va a servir mucho. No es solamente que vaya, pasó ese principio, ya se nos va a olvidar. No. Todos los conocimientos que vamos acumulando dentro de nuestra formación para abogados, que es desde el primer semestre, y como notarios, que también es desde el primer semestre, porque todo eso nos va a servir, pues tenemos que tenerla presente porque es lo que vamos a aplicar en nuestra profesión. En el artículo 31, pónganle mucha atención a esto, toda persona tiene el derecho de conocer lo que de ella conste en archivos, fichas o cualquier otra forma de registros estatales. Subrayemos registros estatales. ¿Por qué vamos a subrayar esa frase? El notario tiene un registro. El notario lleva un registro. Al notario se le encomienda un registro. Ese registro se llama protocolo. Ustedes han oído protocolo. Ustedes han oído que el notario tiene protocolo. Estoy en clase, mi hija linda, te llamo al salir. Sí, madre. Sí, madre. Sí, mi amor. Ay, perdón, pero me llamó mi hija. Ahí sí no puedo dejar de contestar. Entonces, les digo que el notario tiene a su cargo un registro estatal que se llama protocolo. El protocolo no es del notario. Ustedes han oído, me imagino que más de alguno de ustedes tiene algún pariente, algún amigo, o trabaja con un notario, y han oído, o han firmado alguna escritura en un protocolo, una identificación de persona, un contrato de arrendamiento, una compraventa de inmueble, alguna escritura posiblemente han firmado. Entonces, sabemos que existe el protocolo, pero ese protocolo también se llama registro notarial. Y aquí encontramos que todas las personas tienen derecho a saber lo que consta en cualquier registro estatal. ¿Y cuál es otro fundamento? Estamos leyendo el 31 de la Constitución.
Estamos leyendo el 31 de la Constitución Política. Génesis tiene su código de notariado. Génesis. Sí, licenciado. Pero se ve con eco. Bien. Es que hay dos Génesis. ¿Por qué tenemos dos Génesis? Disculpe, ¿será que podría repetir la pregunta? No, es que no escuché. Sí, bueno, muy bien. Es que hay dos perfiles suyos. Así es que tengo un poco de problemas con los equipos, entonces me conecto por dos dispositivos. No sé si hay un problema. No, pero es que eso hace eco, pero ya se quitó. Artículo 19 del Código de Notariado, por favor. Ahorita voy, licenciado. 19. Sí, por favor. Dice así, artículo 19. El notario es depositario del protocolo y responsable de su conservación. Bien, es bien pequeñito, pero solo para que veamos que el protocolo no es del notario. Muchas veces decimos, que tengo mi protocolo, pero no es nuestro. Entonces, ¿de quién es el protocolo? El notario es depositario. ¿Se recuerdan cuando ustedes estudiaron su contrato de depósito en el Código Civil? Y ahorita que están en mercantil van a encontrar ustedes también el depósito mercantil que se relaciona con los almacenes generales de depósito. Pues así es. Llega la persona y deposita el bien. Deposita el bien y como propietario del bien tiene derecho a decir, quiero ver cómo está conservando mi bien. Quiero ver cómo lo cuida, si no ha hecho mal uso, si está en buenas condiciones, si lo ha protegido, si lo tiene en un lugar adecuado. Como propietario tengo todo el derecho de verificar el estado del bien que di en depósito. Pero lo mismo sucede ahí. El notario es depositario del protocolo. ¿Y entonces quién es el titular del protocolo? ¿De quién es el protocolo? Del Estado. ¿Por qué? El artículo 31 de la Constitución Política regula cualquier registro, cualquier otra forma de registro estatal. Y el protocolo también se llama registro notarial. ¿Y quién es el que va a revisar el protocolo? Pues el Estado, a través del director del Archivo General de Protocolos. Por eso se practica la revisión de protocolo. Y entonces vemos ahí, en este principio de publicidad, que está regulado en el artículo 30 y 31 de la Constitución, que cualquier persona puede consultar. Cualquier persona puede consultar. Y ahora nos vamos a pasar al Código de Notariado. A ver, Diana Elizabeth Díaz. Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, le voy a pedir favor de la lectura del artículo 22. 22. ¿El Código de Notariado? Sí, claro. Artículo 22. Las escrituras matrices podrán consultarse por cualquier persona que tenga interés, en presencia del notario, exceptuándose los testamentos y donaciones por causa de muerte. Mientras vivan los otorgantes, pues solo a ellos corresponde ese derecho. Si el notario se negare a exhibir la escritura, el juez de primera instancia de su jurisdicción, previa audiencia por 24 horas, quedará al notario. Dictará la resolución que corresponda. Muy bien. Entonces vemos que nosotros estamos obligados a hacer públicas, valga la redundancia, las escrituras públicas. Todos los instrumentos públicos son públicos. Y si yo me niego, la persona interesada puede acudir ante un juez para que el juez me dé audiencia y yo manifieste por qué me estoy negando a hacer público algo que es público conforme a la ley. Yo tengo que justificar por qué me estoy negando. Y vamos a encontrar cuáles son las causas por las que yo me puedo negar. En primer lugar, conforme al artículo que leímos, el 22, cualquier persona puede consultar, pero tiene que cumplir un requisito. Si leemos bien el artículo, tiene que cumplir un requisito. Tiene que cumplirse dos requisitos. Uno, que tenga interés. Tiene que tener un interés. Si no tiene interés, solo porque el vecino dicen que vendió el inmueble, quiere ir con el licenciado.
Uno dice al notario, a ver en qué condiciones lo vendió, a ver si es cierto que lo vendió. ¿Tendrá interés? No, no me interesa. A mí no me interesa. Ah, pero si digo, es que mi cónyuge, mi progenitor, entonces ahí sí me interesa. Si digo, mire, somos condueños con otras personas y dice que vendió sus derechos, quiero saber a quién se los vendió, porque si somos condueños yo tengo derecho. Entonces es cualquier persona, pero que tenga interés. Y ese interés no es suficiente con decirlo. Si yo digo, mire, es mi cónyuge, pues tengo que llevar la certificación de matrimonio. Si yo digo, es mi copropietario, somos copropietarios, los dos somos propietarios de ese inmueble, pues tengo que llevar una certificación del registro donde conste la inscripción de dominio, donde aparecen mis derechos y los derechos de él o de ella. Si, por ejemplo, le digo, mire, mi pariente otorgó testamento y tengo entendido que algo me dejó dentro de su testamento. ¿Qué pariente? ¿Qué grado de parentesco? Pues aquí está la certificación. Si es un progenitor, la mamá o el papá, la certificación de partida de nacimiento. Para acreditar el interés. Bueno, ese es un requisito. Cualquier persona puede consultar siempre que tenga un interés. Y el otro requisito, en presencia del notario. Si el notario no está, si el notario se niega, pues más adelante vamos a ver que si el notario se niega y el juez declara que debe de hacerse público, pues el juez puede nombrar a otro notario, porque el notario puede decir, me voy, no me pueden detener porque sería retención ilegal. Yo me voy, salgo de la oficina y me voy. Ya no se cumple el requisito en presencia del notario. Pero si es por orden de juez, pues el juez va a nombrar a otro notario X para que esté presente al momento de hacer efectivo el principio de publicidad. Entonces ya vimos los requisitos que están en el artículo 22. Ahora veamos las limitantes. Aparte son los requisitos, uno, que tenga interés y que por supuesto tiene que acreditarse, y dos, que esté presente el notario. Ahora, ¿cuáles son las limitantes para hacer público un instrumento? Pues ya lo leímos. Todos los instrumentos son públicos, salvo los testamentos y las donaciones por causa de muerte. Porque mientras viva el otorgante, es decir, el testador o el donante por causa de muerte, mientras viva el otorgante, solo a él le corresponde ese derecho. Licenciada, quiero saber, Génesis o licenciado Alan Castillo, hace 5 años yo otorgué mi testamento, no me recuerdo a quién me instituí, no me recuerdo cómo destruir los legados, quiero ver. Yo soy el testador, a mí me corresponde ese derecho. Y no puede llegar otra persona, mientras esté vivo, no puede llegar otra persona a decir, quiero saber cómo dispuso de sus bienes. Pero resulta que sí, ya falleció. Licenciado Alan, fíjese que ya falleció. Bueno, entonces demuéstreme, acredítelo. ¿Y con qué se va a comprobar que falleció el testador? ¿Con qué se va a comprobar? Con el acta. ¿Con cuál? ¿De qué todos me hablan? Alguien que La defunción. Muy bien. Con la certificación. El acta no, es la certificación. No, el acta no. El acta es el original. El acta está ahí en el registro. Por eso menciona el artículo 30, copias, certificaciones. Y cuando pedimos una certificación de partida de nacimiento, certificación de partida de matrimonio, certificación de partida de función. Eso es lo que pedimos. No pedimos el acta. El acta es el original. Vamos a ver, creo que es el 1196 del Código Civil. Entonces lo voy a buscar yo acá. En el Código Civil, el 1194. Ahí tiene redacción el 1194. María Isabel Santos, ¿tiene Código Civil al alcance? Sí, aquí lo tengo. 1194. Código Civil, por favor. Ahorita voy.
Pónganle atención. Artículo 1194. Muerto el testador, se presentará el testimonio del testamento abierto, con duplicado y certificación del acta de defunción para que sea anotado en el libro de asientos y razonado. Bueno, gracias, María Isabel. Veamos entonces, certificación, no es la partida, es la certificación. La certificación es una reproducción, es una copia, ¿no? Lo que nosotros extendemos se llama testimonio. Y ese testimonio es una reproducción, es una copia, ¿no? Entonces aquí se establece claramente que una vez ya haya fallecido el otorgante del testamento, debe de adjuntarse la certificación de defunción, ¿no? Para acreditar que ya no existe y que el testamento se puede hacer público, ¿no? Entonces esa es la limitante. Requisitos del principio de publicidad: 1, que tenga interés; 2, que esté presente el notario. Si el notario se niega, se puede acudir ante un juez de primera instancia para que el juez ordene que haga efectivo el principio de publicidad. Y si el notario se retira, pues el juez va a nombrar a otro notario para que se haga efectivo el principio de publicidad. Esos son los requisitos. Las limitantes, es decir, cuando no se puede hacer público un instrumento público. Esas son las limitantes. Pues cuando se trate de testamentos o donaciones por causa de muerte mientras viva el otorgante, ¿sí? Porque una vez que ha fallecido, el 1194, el Código Civil nos lo acaba de decir. Aquí, una vez fallecido, el testamento y la donación por causa de muerte se hace público. Entonces, ese es el principio de publicidad. Y antes ya vimos los requisitos, ya vimos las limitantes, ahora veamos las etapas. No sé si hay dudas o comentarios. Es que se dan cuenta que por eso yo no puedo preguntar o decirles, cite que es el principio de publicidad. Porque todos los documentos son públicos. Ese es el principio de publicidad. ¿Y el fundamento dónde está? Pues en el 30, en el 31 de la Constitución Política de la República, en el 22 del Código Notariado. Pero lo que yo pido es explicar, ¿no? Explicar el principio de publicidad. ¿Y qué van a explicar? Los requisitos, las limitantes. ¿Y cuáles son las limitantes? Testamentos, donaciones por causa de muerte. Las etapas o las dos fases del principio de publicidad que están ahí en la presentación. La fase de consulta. Llega la persona y le dice, bueno, que aquí no usamos el término notario, licenciado, le dice, necesito una consulta, necesito saber en qué condiciones, en qué precio, a quién se lo vendió mi copropietario, porque tengo que cumplir los requisitos del interés. Y solo lo voy a leer y lo voy a tomar nota, en presencia del notario. Tomar nota. Esa es la fase de consulta. Va y consulta. Y es posible que ni lo lea. El notario le va a decir, mire, el vendedor fue fulano, el precio fue tanto, el porcentaje de sus derechos que vendió fue tanto porcentaje, de tal fecha, la escritura número tal. Pues ahí le va a evacuar la consulta. Y la otra etapa es la etapa de copias. Le va a decir, mire, licenciado, no me da tiempo. Me dice que solo en mi hora de almuerzo vine aquí con usted a consultar, pero no me da tiempo leer. Entonces tengo una copia, ahí lo voy a leer despacio una noche en la casa. Tomándome mi café, ahí voy a leer despacio el documento. Entonces el notario le va a extender una copia. De ahí surge aquello de copia legalizada. El notario le puede extender una copia legalizada. Le puede extender un testimonio, que también es una copia. Le puede extender una copia simple, que son reproducciones de los instrumentos que están en el protocolo. Como ya vimos que el protocolo lo conserva el notario porque él es el depositario, no puede dar los originales, lo que da son copias. Y entonces ahí tenemos, ya vieron, los requisitos, las limitantes y las etapas o fases del principio de publicidad. ¿Cómo está regulado constitucionalmente? ¿Cómo está regulado en el Código Notariado? Y voy a aprovechar Nelly Janet Osorio López. ¿Está Nelly?
Vamos a ver. Bueno, los requisitos, bueno, para cerrar con esa etapa. Los requisitos son que la persona tenga interés. Cualquier persona tenga interés. Y el otro, que el notario esté presente. Si el notario se niega, se puede acudir ante un juez para que le dé audiencia al notario por 24 horas para que explique por qué se negó. Y si el notario se retira, pues el juez puede nombrar a otro notario para que se haga efectivo el principio de publicidad. Y estos son los requisitos, que tenga interés y que esté presente el notario. Las limitantes, cuando se trata de testamentos o donaciones por causa de muerte, mientras esté vivo el otorgante. Y las etapas, etapa de consulta y etapas de copia. No está Nelly, Gabriela y Anet Ortiz. No está Gabriela tampoco. Bueno, vamos a ver. Carlos Omar Nick. No estoy pasando lista, solo estoy pidiendo colaboración para que lean. Yoli, con gusto le leo. Bueno, Rosita, está bien. O sea, está bien. Me sirve como un parámetro para ver quiénes están y quiénes no. El de 74, por favor, Rosita, del Código Notariado. Vean hasta dónde nos vamos a ir, 74. Sería bueno que vayan marcando los artículos que leemos. 74. ¿74 del Código Notariado, Rosita, por favor? Si el notario se negare a extender testimonio, el juez de primera instancia, previa audiencia que le dará por 24 horas para que exponga las razones que tuviere para negarse, dictará la resolución que proceda. Y si ella fuere en sentido de ordenar que se le dé el testimonio y el notario no la obedeciere, ordenará la ocupación del tomo respectivo del protocolo y designará al notario que ha de extenderlo. Vean, gracias, Rosita. Entonces vemos ahí cómo sigue el principio de publicidad. Vean la importancia que tiene ese principio. El notario no es fácil que se niegue. Tiene que justificar por qué se niega a hacer público un instrumento público. Y es más, se puede acudir, la persona interesada puede acudir ante un juez. Y el juez puede tomar estas decisiones en la resolución. Vamos a ver Hans André Monroy. Leonardo de Jesús Muñoz. Es que ya tengo mi nómina aquí. Cintia Suseli Chicay. Bueno, alguien me quiere hacer el favor. Yo, licenciado, le leo con mucho gusto. A Carla Hernández la vamos a la oportunidad. Muchas gracias. Aquí hay varios. Aquí te va la palabra. Aquí hay varios artículos que vamos a leer. Veamos, Carla. 75, por favor, Carla. Artículo 75. Mientras viva el otorgante de un testamento o donación por causa de muerte, solo a él podrá extenderse testimonio o copia del instrumento. Muy bien. Vemos que ahí está prácticamente la justificación de por cómo el notario puede negarse a extender copias, ¿no? Porque se trata de testamento o donación por causa de muerte. A ver, Kimberly Tatiana, me pidió la palabra también. Sí, licenciado. 76, Kimberly, por favor. Con gusto. Artículo 76. No puede obligarse al notario a que extienda testimonio sin que él le hayan cancelado los gastos y honorarios de autorización del instrumento y sin que él le anticipe a los expedientes del testimonio conforme a arancel. Muy bien. Entonces vemos ahí que ahí hay otra justificación. No podemos extender testimonio si no se han pagado los honorarios. Los honorarios por autorizar, es decir, por redactar y autorizar el instrumento, y los honorarios por extender el testimonio. Esas son las justificaciones
¿Por qué nos podemos negar? Pues nos podemos negar porque se trata de un testamento común abierto. ¿Se recuerda cómo se clasifican los testamentos? Los testamentos se clasifican en testamentos comunes y testamentos especiales. En los testamentos comunes participa el notario directamente, porque hay testamento común abierto y testamento común cerrado. Entonces el notario participa. Y el testamento común abierto, pues si no se demuestra, si no se ha acreditado que el otorgante ha fallecido, entonces no podemos extender copias o testimonios de esos instrumentos públicos. Y tenemos también la otra justificación que podemos argumentar en caso que el juez nos dé audiencia por 24 horas. ¿Por qué no extendemos el testimonio? Pues porque no nos han pagado los honorarios. Por eso es muy importante, yo les aconsejo a las personas y a ustedes también, porque siempre vamos a necesitar de un notario, o de un abogado, o de un profesional como el ingeniero. Pero cuando paguemos los servicios, tenemos que tener la factura, el comprobante de pago. Porque de repente el notario va a decir, mire, pues a mí no me han pagado los honorarios. Yo se los pagué, licenciado. Muéstrame el documento, muéstrame la factura o el recibo. Lo de pago es la factura, ¿verdad? No tengo, no me dio. No me ha pagado. Por eso es muy importante pedir la factura. Porque en un momento determinado, pues nos puede ayudar y vamos a ver a acreditar que sí hemos cumplido con ese pago. El arancel está en el artículo 109 del Código de Notariado. Y en el artículo 109 del Código de Notariado vamos a encontrar el arancel. Y en el numeral 6 del artículo 109, ¿cuánto podemos cobrar por extender un testimonio de un testamento o de una escritura de compra-venta? Bien, entonces vemos ahí los artículos que hemos leído para estudiar el principio de publicidad. No es únicamente de decir, todos los instrumentos son públicos y cualquier persona que tenga interés en presencia del notario los puede consultar. No, es de explicar, ¿sí? A ver qué dice Catherine. Después Diana. El 109 del testamento. Bueno, ¿qué es el testamento? Ustedes ya lo vieron. El testamento les decía que se clasifican dos clases de testamentos: testamentos comunes y testamentos especiales. Y los testamentos comunes es donde participa directamente el notario. En nosotros participa, pero indirectamente. Pero directamente el notario participa en el testamento común abierto. Y, sí, artículo 109, numeral 6, correcto. Y también participa en el testamento común cerrado. ¿Se acuerdan cuando leímos los 7 instrumentos? Acta notarial, transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado. Y ahí está el fundamento, ahí citamos el fundamento jurídico de ese instrumento público. Entonces el notario participa directamente en esos 2 testamentos, ¿no? Y entonces una de las causas, ¿por qué se niega? Porque se trata de un testamento y no me han demostrado que falleció el otorgante. Y su fundamento jurídico, pues está en el 75 y en el 1194 el Código Civil, 75 el Código Notarial y 109 el numeral 6. Entonces, con su fundamento jurídico. Bien. Entonces, si hay dudas, comentarios, observaciones, vamos a ver si... Bien, aquí hay otros principios. Como les decía, los principios del derecho notarial son como más o menos 35, 36, he logrado llegar a contar yo, pero vamos a ver los más importantes. Ya vimos un grupo, seguimos viendo los principios, este es otro grupo, el principio de escritura. Pues no se trata de escritura pública, no se trata de escritura de escribir, ¿no? Todos los instrumentos públicos deben ser redactados, escritos, ¿no? Y el fundamento jurídico, por ahí vi que alguien me estaba pidiendo la palabra. Aquí sí tenemos artículos. Me estaba pidiendo la palabra.
un estudiante que me había pedido la palabra. Yo, licenciado, si gusta. Está bien, muy bien, de acuerdo. Vamos a irnos al artículo 13 del Código de Notariado y vamos a leer, por favor, artículo 13, numeral 1. Ahí está, artículo 13. Los instrumentos públicos se redactarán en español y se escribirán a máquina o a mano de manera legible y sin abreviaturas. Bueno, ahí tenemos entonces el fundamento jurídico del principio de escritura. Todos los instrumentos públicos se redactarán en español. Bueno, así dice la Constitución, ¿verdad? El idioma oficial, el español. Yo creo que lo que hablamos es el castellano, más o menos, creo yo. Pero así dice la Constitución, ¿qué podemos hacer? Entonces, la Constitución Política de la República, me parece que es el 144 de la Constitución, que, vamos a ver acá, que regula cuál es el idioma oficial. Y en la Constitución se determina que el español, y sin dejar por otro lado las lenguas originales, es el idioma oficial. ¿Alguien me ayuda ahí? ¿Qué cuál? Así, Brian, me escucho. El artículo 43, licenciado. ¿Perdón, cuál? 143. Sí, tiene razón, aquí está. El idioma oficial. El idioma oficial de Guatemala es el español. Las lenguas vernáculas forman parte del patrimonio cultural de la nación. Y entonces, por eso los instrumentos públicos se redactarán en español y se escribirán a máquina. Si vemos nosotros, no regula si es máquina mecánica, si es máquina eléctrica, o sencillamente si es esta clase de máquina. Es una maquinaria, polígrafo, lapicero. Esta legislación es de 1947, el Código de Notariado. La legislación notarial de República Dominicana, pues, hubo un asunto muy ejemplificativo en la legislación notarial, en el Código de Notariado de República Dominicana, donde se determinaba que los instrumentos se redactaban a mano. Y cuando llega la máquina de escribir, tienen serios problemas porque no pueden usar la máquina de escribir para redactar los instrumentos públicos. Hubo de promover una reforma al artículo que regulaba esa circunstancia para que pudieran ellos utilizar la máquina mecánica. ¿Hace cuántos tiempos? Y ahora son máquinas eléctricas, son procesadores. Mientras que la legislación de Guatemala ya determinaba que podían redactarse a mano, a máquina o a mano. Y cuando menciona máquina, no determina si es máquina eléctrica, si es máquina mecánica, es máquina. O a mano. Los instrumentos públicos, una escritura pública la podemos redactar a mano. Siempre que sea de manera legible y no podemos consignar abreviaturas. No podemos, en el cuerpo del instrumento no podemos consignar abreviaturas. Este es el principio de escritura, que todos los instrumentos públicos, vimos los 7, ¿recuerdan los 7 que hicimos una nómina ahí? Pues esos 7 se pueden redactar a mano o a máquina, de manera legible y sin abreviatura. A ver qué dice Rosita. Aquí también está incluido que tampoco se pueden escribir números. Cifras, sí. Muy bien. Es parte del principio de escritura. Si vamos a ver en el numeral 5, a ver, numeral 4. En el numeral 4 de este artículo 13, en el cuerpo del instrumento, las fechas, números o cantidades se expresarán en letras. En letras. No podemos consignar cifras. Números sí, pero en letras. Los números se representan de dos maneras. Se representan en letras y se representan en cifras.
En un examen técnico me dice el estudiante, es que en las escrituras no podemos consignar números. ¿Por qué, Leo? Porque la ley lo prohíbe. ¿Y cómo hace para consignar el precio? ¿Cómo hace para consignar la dirección? Lo que no podemos consignar son cifras. Los números los consignamos nosotros en letras. Y está regulado acá en el artículo 13, numeral 4. Es parte del principio de escritura. Aquí vamos a encontrar bastantes elementos del principio de escritura. Otro elemento del principio de escritura es en el numeral 7. Los espacios en blanco que permitan intercalaciones se llenarán con una línea antes que sea firmado el instrumento. Es decir, si el punto y final está al inicio del reglón, a la mitad del reglón, pues el espacio que queda en blanco hay que llenarlo con líneas. Y en el registro de la propiedad, en el archivo de protocolos, en el registro mercantil, cuando no se cumple con cerrar los espacios en blanco, suspende las inscripciones, porque se está faltando a este numeral de este artículo. Es parte del principio de escritura. Y el artículo 14 del Código de Notariado está, vamos a ver, Alejandra Yanet Barrientos, o Barrientos, sí, Alejandra Yanet. ¿Sí, licenciado? ¿Está Alejandra? Ah, muy bien. Sí, aquí estoy. El artículo 14, por favor, Alejandra, del Código de Notariado. Está bien. Serán nulas las adiciones y entre ranuras y testados si no se salvan al final del documento y antes de las firmas. Las enmendaduras de palabras son prohibidas. Muy bien, gracias, Alejandra. Entonces vemos ahí que cometer errores es de seres humanos. Somos seres humanos y cometemos errores. Y como dice el tratadista Luis Carral y de Teresa, así se llama el tratadista, es un tratadista mexicano, tiene un libro que se llama Derecho Notarial y Registral, y él trata este tema del principio de escritura, y menciona el tratadista Luis Carral y de Teresa. Yo me recuerdo que en alguna oportunidad es el estudiante Luis Carral y señora. No, es que el apellido es y de Teresa, no es que vaya acompañado de la señora, ¿no? Entonces, este tratadista Luis Carral y de Teresa menciona una frase muy bonita, y a mí me gusta mucho porque se aplica al principio de escritura. El notario debe redactar el instrumento público lo más humanamente perfecto. Lo más humanamente perfecto. Somos humanos, cometemos errores, pero hay errores que si no los podemos enmendar, nos traen serias consecuencias. Y entonces cuando escribimos, podemos incurrir en errores. Y esos errores hay que enmendarlos. Hay que salvarlos en el argot forense y en el argot notarial. Hay que salvarlos. Y para salvar los errores, tenemos los adicionados, los entrerenglonados y los testados, que están regulados en el artículo 14 del Código de Notariado. Entonces, nos equivocamos, no podemos tachar, no podemos borrar, no podemos aplicarle corrector, porque eso es alterar el documento. Vean, muchas veces es algo tal vez parecía tan inocente. Ah, es que se me pasó una letra, la voy a borrar, le voy a echar corrector. Lo que estamos haciendo es alterar el documento. Y alterar un documento implica 322, 323 del Código Penal, falsedad material o falsedad ideológica. Más que todo falsedad material. Estamos alterando un documento verdadero. Y entonces, ¿qué hacemos para enmendar el error? Consigné una palabra de más. Omití una palabra. Omití la edad. No le consigné la edad. Se me olvidó. ¿Qué hacemos para enmendar eso? Pues hay técnicas que la legislación permite que se llaman adicionados, entrerenglonados y testados, que están regulados en el artículo 14 del Código de Notariado. Y en el reglamento yo les pedí que tuvieran su
su ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo y su reglamento. En el reglamento de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, además, en el 314, en el artículo 14 del Código de Notariado encontramos adicionados, testados, entrereglonados. ¿Sí? Entrereglonados. No es entre líneas, no, es entrereglonados. Y en el reglamento de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo encontramos los fuera de margen y los excedidos. 5. Tenemos 5 formas como enmendar los errores. Omitimos una palabra, consignamos una palabra de más, consignamos una palabra en forma errónea, consignamos una cantidad en forma errónea, y entonces tenemos 5 formas como enmendar esos errores. Por cuestión de tiempo, pues lo vamos a dejar ahí, y en la próxima voy a tratar de traer unos ejemplos, qué es un adicionado, qué es un testado, qué es un entrereglonado. Espero que me dé tiempo y les voy a traer algunos ejemplos para que tengamos una visión más clara cómo se pueden enmendar los errores de redacción. Esos son errores de redacción, porque cuando estamos redactando, puede ser que nosotros como humanos nos equivocamos, pero también las máquinas se equivocan. Hay máquinas que se salen del margen, hay máquinas que imprimen 2 veces el mismo reglón, se desconfiguran, eso es la palabra, y cuando se desconfiguran, pues se incurre en errores ahí. Entonces, por eso les digo, hay formas como enmendar los errores. 2 minutos, dudas, comentarios, observaciones. Sí, buenas tardes. ¿En qué artículo del ley de timbre forense es que está? No es de la ley, es del reglamento. Artículo 5. Reglamento. Ok, muchas Sí. Gracias. La ley trae aparejada, que sea concomitante del reglamento. Ese es el artículo 5. Gracias, Lee. Muy bien, de acuerdo. Bien, si no hay más dudas, comentarios, que pasen buen fin de semana. Artículo 9 del Código Notariado tiene relación con el principio de escritura. Vamos a ver. Esa es la pregunta. Y sí tiene relación. Tiene relación por la clase de papel que se va a utilizar. Sin embargo, en el artículo 9 hay cambios, hay reformas que están en la ley del timbre fiscal y papel sellado. Tal vez se me hace favor, me lo recuerda el día lunes para que pueda ampliarle que ese artículo tiene algunas modificaciones que se llevaron a lo que es consecuencia de la ley del timbre fiscal y papel sellado. Pero sí tiene relación, porque también el principio de escritura nos determina qué clase de papel vamos a usar para redactar los instrumentos públicos. Bien, gracias. Si no hay más dudas, más comentarios, que tengan buena tarde. Gracias.